Bien, mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias conmigo en el Evangelio según Juan, capítulo 19. Evangelio según Juan, capítulo 19, versículo 16. Cuando lo encuentre, puede decir amén. Amén. Bien, entonces vamos a dar observación a la palabra de Dios. Versículo 16 del capítulo 19. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Amén. Hemos estado viendo en el contexto que nuestro Señor ha sido sometido al juicio civil y ha sido llevado allí a donde este hombre, este procurador romano llamado Poncio Pilato, y hemos visto que en varias ocasiones, en 3 oportunidades específicamente, este hombre declara públicamente que no haya ningún delito ni ninguna falta en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, los judíos han estado todo el tiempo allí: crucifícale, crucifícale. Al parecer no querían algo distinto a que fuese la muerte de nuestro Señor, a que se le crucificara. Y llega a un punto en donde la insistencia es tal que prácticamente le dijeron a Pilato, le dijeron: si no crucificas a este, eres enemigo del César y te opones a Roma. No estás con el emperador. Entonces, frente a esto, ya Pilato no encontró nada más que decir ni nada más que hacer, y definitivamente le tocó seguirles la idea y hacer lo que ellos querían y pedían. Entonces observamos en el versículo 16 que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Con este pasaje, Juan termina esta parte del relato y describe la conclusión del injusto juicio al que fue sometido nuestro Señor. Pilato utilizó todos los argumentos a su disposición para evitar lo inevitable. Sin embargo, nada consiguió. Y no sabía que el desarrollo de los eventos estaba dentro de los planes de Dios. Porque sabemos que por encima de lo que estaban reclamando y pidiendo los judíos, por encima de todo lo que estaba sucediendo allí en ese lugar en donde Pilato sentencia al Señor, por encima de todo estaban los planes de Dios, los planes eternos del Señor, los cuales se estaban llevando a cabo, porque el propósito para el cual nuestro Señor Jesucristo vino al mundo y se hizo hombre fue para ir a la cruz y morir por nosotros, tomando nuestro lugar, cargando nuestro pecado
derramando su sangre para limpiarnos y para salvarnos. Lucas narra lo sucedido en este momento y dice que Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Entonces entregó formalmente a nuestro Señor a los principales sacerdotes y les autorizó para que le crucificaran. Se puede decir que entregó a nuestro Señor a la voluntad de ellos, porque fueron ellos los que habían perseguido todo el tiempo a nuestro Señor. Fueron ellos los que le odiaron, los que le persiguieron, los que estaban buscando el momento para capturarle y para acusarle, trampearle. Fueron ellos los que finalmente lograron el permiso de Pilato para crucificarle, convirtiéndose en los principales responsables de su asesinato. Cuando leemos que le entregó, debemos recordar que está escrito expresamente que nuestro Señor fue entregado por nuestras transgresiones, y que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Cristo fue entregado a la muerte para que nosotros fuésemos librados de ella y para que gozáramos vida eterna. Cuando leemos que le llevaron, recordemos lo que dice el profeta Isaías: como cordero fue llevado al matadero. Y tan pronto como se pronunció el veredicto, la ejecución se puso manos a la obra. No fuera que Pilato cambiara de decisión. Hemos podido observar también por el contexto que Pilato era un hombre demasiado influenciable. A pesar de que era un romano, era un hombre que se dejaba influenciar mucho por los demás. Y aquí tan pronto se pronuncia la sentencia, los judíos rápidamente llevan a nuestro Señor para crucificarlo. Los mismos sacerdotes temían que se produjese un alboroto. Si apenas unos días antes gran número de congregados en Jerusalén para la Pascua habían clamado: Hosana al Hijo de David, bendito el Rey que viene. Sin embargo, eran personas tan volubles y manipulables que seguramente por la influencia de estos líderes religiosos y de estos sacerdotes ya habían cambiado de parecer. Luego miramos el versículo 17: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. La costumbre romana era que los criminales sentenciados fuesen obligados a cargar su propia cruz, a que llevaran sobre sí ese madero, esa cruz. Nuestro Señor fue tratado como el más vil de los malhechores. Hay una palabra que es furcifer, y era el nombre con que se designaba despectiva e ignominiosamente a los peores criminales. Cuando se hablaba de furcifer, significaba alguien que llevaba su cruz, un criminal o un portador de cruz. Seguramente trabajando en la carpintería, nuestro Señor había cargado madera para colaborar y ayudar en el negocio de su padre, pero ahora lleva hasta el Gólgota el madero de la cruz a fin de erigir el altar sobre el cual será sacrificado y cumplir así con la voluntad de su Padre Celestial.
Juan es el único evangelista que nos dice que nuestro Señor cargó con su propia cruz, cumpliendo el tipo representado por Isaac, cargando la madera para el sacrificio cuando se dirigían hacia el monte Moria. ¿Recuerdan la historia allí en el Génesis? Isaac era un jovencito, iba con Abraham su padre, y dice que él cargó la leña para ofrecer el sacrificio. Y allí va nuestro Señor Jesucristo cumpliendo ese tipo, ese molde que se presentó en el Antiguo Testamento, cargando su cruz y dirigiéndose hacia el Gólgota, hacia el Calvario. La expresión salió claramente muestra que nuestro Señor salió de la ciudad para ser sacrificado, abandonó la ciudad de Jerusalén. Ese salió no puede representar que fue del palacio de Pilato, sino habla de fuera de Jerusalén, de la puerta de la ciudad. Y esto también es uno de los grandes cumplimientos tipificados en la ley mosaica, porque la ofrenda por el pecado del gran día de la expiación debía sacarse fuera del campamento. Y nuestro Señor vino a ser la verdadera ofrenda por el pecado. De esa forma Dios determinó que sufriera y padeciera fuera de la ciudad. El lugar donde se realizaban las ejecuciones públicas era un sitio ubicado a unos 200 metros del muro de la ciudad por la parte norte, posiblemente cerca de alguna vía pública, porque en otro de los evangelios dice que la gente pasaba y le injuriaba. El lugar de la calavera o Gólgota en hebreo puede recibir el nombre por la apariencia de cráneo, ya que habían unas cavernas en una ladera y daban ese aspecto, como si se tratase de un cráneo. Indudablemente todo estaba cargado de profundo significado. Ese sería el lugar de la muerte, el lugar en donde nuestro Señor sería levantado sobre esa cruz en maldición. La humillación a la que se sometió nuestro Salvador por ser nuestro sustituto fue demasiado grande. Se le consideró un pecador en el sentido más pleno del término y fue hecho maldición por nosotros. Sin duda, quien sea capaz de leer este pasaje sin sentir la profunda deuda del hombre para con Cristo debe tener un corazón muy duro e insensible. Muy grande fue el amor del Señor hacia los pecadores cuando soportó voluntariamente semejantes sufrimientos para salvarles. Muy grande tiene que ser la gravedad del pecado cuando fue necesario semejante sufrimiento vicario para proporcionar la redención. Allí iba nuestro bendito Señor, saliendo de Jerusalén, cargando su cruz y rumbo hacia la muerte. Todo verdadero cristiano debe tener siempre presente la lección práctica que nos enseña este hecho. Al igual que nuestro Maestro, debemos alegrarnos de salir fuera del campamento soportando su oprobio. Debemos salir del mundo, apartarnos de él y estar dispuestos a quedarnos solos si es el caso. Al igual que nuestro Maestro, debemos estar dispuestos a tomar nuestra cruz a diario y a ser perseguidos tanto por nuestra doctrina como por nuestra conducta. Mejor le iría a la iglesia si se viera más la verdadera cruz entre los cristianos. En muchas partes la gente demuestra su cristiandad
colocando cruces. Y vemos que la cruz es un símbolo y una señal muy utilizada en todas partes, en templos, en cementerios, en los lugares donde alguien muere, la gente va y coloca una cruz. Pero esas cruces de nada sirven y nada representan cuando nosotros como cristianos no cargamos la verdadera cruz que el Señor nos pide llevar. Cuando Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Está diciéndonos: hágase obediente en todo. Sufra como cristiano. Soporte las aflicciones. Pelee la batalla, como veíamos en esta mañana. Pelee la batalla. Tenemos que librar una batalla continua y constante contra los deseos que habitan en nosotros, los deseos del alma, de nuestra carne. Y tomar la cruz es eso. Tomar la cruz es negarse a sí mismo, es morir a lo que le gusta, decirle no a lo que a usted le atrae. Seguramente cuando usted vivía sin Cristo andaba satisfaciendo sus placeres mundanos y carnales, pero hoy en día como creyente usted debe tomar su cruz, negarse, seguir al Señor, ir en pos de Él. Entonces no sirve tanto llevar una cruz en el pecho o tatuada en el brazo. No sirve tener una cruz en la puerta de la casa o en el marco. Esas no son las cruces que Dios nos pide. Esas no son las cruces que debemos llevar. La cruz que debemos cargar cada día es hacernos obedientes a nuestro Señor en todas las cosas. Participar de los sufrimientos de nuestro Señor, haber crucificado las pasiones y vivir vidas crucificadas, eso sí demanda abnegación y eso sí cuenta delante de Dios. No es tanto llevar crucifijos en el cuerpo, porque eso no sirve de nada. Versículo 18. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Allí le crucificaron. La manera de llevar a cabo esta famosa modalidad de ejecución consistía en desnudar al criminal. Nuestro Señor estaba completamente desnudo. Totalmente desnudo. Tumbarlo de espaldas sobre la cruz, clavarle las manos y los pies al madero, y luego levantar la cruz e introducirla en un agujero excavado para tal propósito. Finalmente abandonarle a una muerte lenta y dolorosa. Esta muerte combinaba el máximo de dolor con la mayor prolongación de la vida. Allí estaba la persona sufriendo, soportando un dolor indescriptible. Por un lado, se aferraba a la vida. Parece ser que muchos de los crucificados buscaban la forma de sostenerse un poco sobre los pies para de esa manera continuar con vida, pero eso era prolongar la agonía y el sufrimiento.
Realmente lo mejor que le podía ocurrir a un crucificado era morir rápidamente. Para eso había una costumbre romana llamada el crurifagium. Consistía en ir y romper los huesos, las piernas del crucificado, de modo que ya no pudiese apoyarse más sobre sus pies. Le rompían las piernas, de modo que ya el cuerpo quedaba completamente desgonzado, suspendido sobre la cruz, y allí le aceleraba la muerte. Esto lo hacían los soldados romanos para acelerar la muerte del crucificado. Pero sabemos por la palabra que esta práctica no fue aplicada a nuestro Señor, quien cuando el soldado fue con la lanza, ¿recuerdan qué ocurrió cuando el soldado fue a verificar si Cristo estaba muerto o no? ¿Qué hizo? Le enterró la lanza y dice que de él salió agua y sangre. El tormento de tener clavos en partes llenas de nervios como las manos y los pies debió ser algo inmenso. Sin embargo, las heridas allí no son mortales, no se comprometía ninguna arteria principal. Entonces el dolor, porque pues las manos, nervios, tendones, músculo, allí traspasadas por los clavos, pero sin embargo no eran heridas que producían una muerte rápida y directa. Allí colgado entre el cielo y la tierra estaba nuestro Salvador, cumpliendo a perfección el tipo de la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto. ¿Recuerdan que hablamos de ella cuando pasamos por el capítulo 3 de este mismo evangelio? Y decíamos que como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente de bronce, la serpiente, ¿recuerdan Génesis capítulo 3? Era una señal de maldición, maldita la serpiente. Y la serpiente de bronce, el bronce representa el juicio, allí levantada en alto, para que todo aquel que fuese picado por las serpientes del desierto mirase a esa serpiente y viviera y se sanara. Y de la misma forma como Moisés levantó esa serpiente de bronce en el desierto, así fue necesario que nuestro Señor Jesucristo fuese levantado sobre esa cruz en maldición, para que todo aquel que mire en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Un médico alemán hizo una explicación concerniente al sufrimiento físico que implicaba la muerte por crucifixión. Esto fue lo que dijo un médico de siglos pasados. Entonces dice: la postura forzada del cuerpo y la tensión a la que estaba sometido producían un intenso dolor al más mínimo movimiento. Es decir, que cualquier movimiento de nuestro Señor en la cruz debió causarle un dolor y una agonía indescriptible, insufrible. Puesto que los clavos atravesaban partes de las manos y los pies llenos de nervios y tendones, el tormento llegaba a cuotas máximas. La exposición a tantas heridas y llagas generaba una inflamación que a su vez tendía a gangrenarse, lo que iba agudizando cada vez más el dolor. Parece que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba allí en la cruz del Calvario, su aspecto era realmente y literalmente monstruoso.
O sea, no había forma de hombre en él. Fueron tantas las heridas, fueron tantos los golpes, lo que soportó nuestro Señor, que literalmente estaba desfigurado. En las partes relajadas del cuerpo circulaba más sangre por las arterias de lo que volvía a las venas. De este modo el estómago y la cabeza se llenaban de sangre, lo que oprimía los vasos de la cabeza. Por la posición del cuerpo había una obstrucción en la circulación de la sangre, y esto hacía que fuese algo más doloroso y más terrible. Parece ser que literalmente el corazón de nuestro Señor llegó a un punto en donde no soportó más y entonces la congestión circulatoria que producía y el agotamiento era algo más intolerable que la muerte misma. Por otro lado, el progresivo aumento del dolor producía una angustia indescriptible. Y a todo eso podemos añadir una sed abrasadora e intolerable producida por la deshidratación. En la medida en que el cuerpo iba perdiendo líquidos, iba perdiendo sangre, recordemos que las heridas de los latigazos estaban abiertas, seguramente nuestro Señor estaba allí perdiendo sangre, las espinas de la corona clavadas en su frente. Y si además a todo esto tenemos en cuenta que la cabeza del Señor llevaba la corona y que estaba allí perdiendo más sangre por los brutales azotes, todo su cuerpo estaba lastrado por el tormento físico y emocional que sufrió desde la noche anterior. Finalmente dice el texto que le crucificaron y con él a otros dos. Gracias a los demás evangelios sabemos que estos dos hombres, ¿cómo eran quienes estaban allí a los lados del Señor? ¿Quiénes eran? Malhechores, delincuentes. Ellos eran criminales declarados. Y se trataba de la última injuria, una declaración pública que no fue considerado nuestro Señor como alguien bueno, ni alguien santo, ni lo que fue alguien perfecto, justo y sin mancha, sino que fue considerado como el más vil de los delincuentes y de los malhechores. Allí estaba en medio de dos ladrones. Y aunque sus enemigos fueran inconscientes de ello, se estaba cumpliendo punto a punto la profecía de Isaías, que decía que el Mesías sería contado con pecadores. Por otro lado, este suceso dio a nuestro Señor la oportunidad de obrar otro gran milagro aún en sus últimas horas de vida, y esto fue la conversión del ladrón al sentirse perdonado e incluido en el paraíso. Si al Señor le hubiesen crucificado solo, no había ganado este último trofeo, ni jamás habría quedado manifiesto qué fácil es para Dios obtener bien del mal y hacer que la malicia de sus enemigos obre en su alabanza. Allí estaba nuestro Señor en medio de dos ladrones, pero uno de ellos puso su mirada en Jesucristo.
confió en Él para bien de su alma. Le declaró algo muy importante ya en el mismo momento de la muerte. ¿Recuerdan qué fue lo que le dijo este ladrón al Señor? Hoy Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Con esas palabras, ¿qué estaba manifestando este hombre? ¿Qué estaba diciendo? Tú eres el rey. Tú eres el rey. Tú eres el que me puede salvar. Aún estoy aquí siendo condenado porque lo merezco. Estoy siendo crucificado contigo porque he sido un delincuente y un malhechor. Sin embargo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una mirada de fe fue lo que permitió a este hombre recibir la vida eterna. Y allí, en estos dos malhechores, está representada toda la humanidad. Estamos aquí representados nosotros y también están representados aquellos que desprecian y rechazan a Jesucristo. Toda la humanidad solamente se puede dividir en estos dos grupos: los que miran al Señor por la fe, los que confían en Él para salvación de sus almas, aquellos que le aceptan, que creen en Él y en lo que Él ha hecho. Y está el otro grupo, aquellos que le desprecian, aquellos que le rechazan, aquellos que, como aquel ladrón, le dicen al Señor: sálvate. Su incredulidad quedó manifiesta en ese momento y su rechazo, su apatía a Cristo. Entonces están los que miran a Cristo por la fe para el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas, y están los que le rechazan. No hay más. No hay más, mis hermanos. O miramos al Señor y confiamos en Él, creemos en Él, estamos en Cristo, o le despreciamos, le rechazamos y le hacemos a un lado. Por eso, si usted, mi amigo que me escucha en este día, aún no ha confiado en el Señor, necesita salir del grupo de perdidos y ser trasladado de las tinieblas a la luz, ser trasladado de la muerte a la vida. Y esto es algo que solamente Cristo puede dar. Mire al Señor por la fe y no deje de mirarle, para que no se pierda, mas tenga vida eterna en Él. Si usted todavía no ha creído en el Señor, tal vez usted asiste a la iglesia o ha asistido por mucho tiempo, pero no ha confiado en Él verdaderamente para salvación. Tal vez hoy en día puede que el Señor le esté llamando a que lo haga, a que deposite en Él toda su confianza, que crea, que le acepte, que le reciba para salvación y para que de esa forma sea hecho hijo de Dios. Amén, mis hermanos. Les invito a que oremos y demos gracias al Señor por esta palabra. Padre, muchas gracias, Señor, porque allí estabas saliendo de Jerusalén, Señor, y yendo hacia la cruz, hacia el Gólgota, a sufrir, a morir y a padecer, Señor, por nuestros pecados.
Señor, porque tú recibiste el castigo que nosotros merecíamos. Tú, Señor, llevaste nuestros dolores, sufriste por nuestras culpas, Señor, para que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y ser recibidos, Señor, y tener la vida eterna. Gracias, Señor, porque tú tuviste toda la disposición del mundo, una disposición infinita en salvarnos y en redimirnos, aún al precio de tu propia vida, Señor, de entregar tu sangre derramada en esa cruz, soportando el dolor, soportando la humillación y el escarnio. Señor, muchas gracias. Gracias porque en ti tenemos, Señor, a un gran Salvador, a alguien que no escatimó el entregar y ofrecer su propia vida para salvarnos, Señor. Muchas gracias. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, y lo que continúas haciendo. Gracias, Señor, porque estamos persuadidos de que aquel que comenzó en nosotros la buena obra será fiel en llevarla a cabo hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana ver por medio de tu palabra, Señor, todo lo que tú tuviste que sufrir y padecer para librarnos del mal y de nuestro pecado, Señor. No tenemos cómo pagarte, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, y lo haremos, Señor, por toda la eternidad. Te daremos la alabanza, Señor, que tú te mereces, porque, Señor, nadie como tú para salvarnos. Te damos a ti gracias en el nombre de Jesús.